Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FinDev. Hoy estamos con don Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE. Comenzó su andadura profesional en el Ministerio de Hacienda, donde estuvo 12 años como secretario general de la Intervención General. Posteriormente pasó por el Real Madrid como tesorero, trabajó en Renfe y actualmente preside AESMIDE, que representa a numerosas importantes empresas de la industria de defensa y seguridad. ¿Cuál es la visión de este sector desde su perspectiva única? Bueno, el sector se ha puesto de actualidad motivado fundamentalmente por la guerra de Ucrania. No cabe duda que hay intereses geopolítico, económico, energético, pero la industria de la defensa es muy importante y viene de por sí. ¿Por qué? Porque la industria de un país en política de defensa está formada por grandes empresas y pequeñas empresas que contribuyen a tener una base importante industrial y tecnológica de la que se nutren las Fuerzas Armadas sus productos que son necesarios para cumplir sus misiones. Claro, estos productos tienen que estar continuamente en innovación y por eso es importante. Pero no solamente importante por eso, que es lo primero, sino que porque esta industria da un empleo muy cualificado, de alta cualificación y además con permanencia, porque además hay una permanente innovación y además porque la situación económica está en las crisis económicas, esta industria es más resiliente a esos graves problemas. Por lo tanto, la industria es importante por todas estas condiciones. ¿Cómo definiría en sus propias palabras usted AESMIDE y cuál es su valor diferencial? Bueno, el acrónimo de AESMIDE es una asociación de empresas suministradoras al Ministerio de Defensa. Es una asociación multisectorial, la componen cerca de 72 empresas actualmente y tiene una característica fundamental. Nos ocupamos de la calidad de vida del soldado. El soldado es el mejor sistema de armas que tienen las Fuerzas Armadas y por lo tanto la parte textil, la parte de alimentación, de infraestructura, de eliminación de residuos, de tecnología, son muy importantes. Pero además es que nosotros tenemos el lema, y desde luego desde que yo me hice cargo de la asociación hace 14 años, de la colaboración. Está en el ADN en el momento de la creación, porque en ese momento fue asesoramiento para que hubiese un ejército profesional. En el desarrollo de la asociación, porque de alguna manera se acompañó a las Fuerzas Armadas en cuestiones de externalización, porque ya no podían dedicarse a unas cosas que no fuese la preparación para el combate. Claro. Y en la actualidad porque la experiencia que han tenido nuestras empresas a lo largo de este tiempo supone un conocimiento de las capacidades y de los proyectos que tienen las Fuerzas Armadas y los resuelven a entera satisfacción. Porque en el sector de la defensa y la seguridad es posiblemente donde vemos una mayor unión entre la administración, la industria y las asociaciones que la representan. Desde su perspectiva, más de 13 años al frente de AESMIDE, ¿cuál cree que es el motivo de esa extraordinaria relación entre estas tres partes? Bueno, indudablemente la colaboración que ha habido permanente con las Fuerzas Armadas a lo largo del tiempo, a lo largo de ese comienzo de profesionalización que fueron las Fuerzas Armadas a partir del año 2000, ha hecho que nuestras empresas colaboren en desarrollo de proyectos con las Fuerzas Armadas y se han dado cuenta de la lealtad, de la confianza que supone el contacto con ellas. Por lo tanto, al formar la asociación y el impulso darle para su creación en el Ministerio de Defensa, lo que ha hecho es, así como cualquier otra asociación defiende los intereses de los asociados y es lógico, aquí hay un interés, por una parte, yo como presidente, de favorecer a mis asociados, pero de alguna manera contribuir a que la administración también salga favorecida. Claro. Y debido a mi profesión como interventor, considero que los pliegos deben ser ajustados, que las empresas, todas las nuestras y las de fuera, pueden acudir a estos servicios y suministros y licitaciones. Por lo tanto, buscamos un equilibrio dentro de la asociación entre administración y las empresas. Y esa colaboración hace que haya confianza entre las dos partes y posiblemente las distingue de otras asociaciones que tienen intereses exclusivos para los integrantes de esas asociaciones. Perfecto.
Como presidente de ASMIDE, ha sido testigo, protagonista, desde la fundación de la Feria FinDev de sus 2 primeras ediciones. ¿Cómo describiría la evolución de esas 2 primeras ediciones? Bueno, la primera nos costó sangre, sudor y lágrimas. Esto fue un encargo de alguna manera o una unión que hubo en opinión de que en España debía existir una feria internacional de la defensa para que fuese escaparate de la tecnología y de la innovación que existía en el ámbito de la industria de la defensa. Tuvimos un tiempo angustiosamente corto. Empezamos en septiembre a hacer valoraciones del año 2018 y no mandamos las cartas de invitación y formación hasta primeros de año. La feria era en mayo y fue un éxito, incluso más del que esperábamos nosotros y de que otra gente pensaba que no iba a tener solución. Luego, las empresas confiaron en el Ministerio y el Ministerio confió en las empresas. Es una labor de cooperación y de colaboración público-privada magnífica, en el que el triángulo virtuoso era Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Industria, TEDAI y ASMIDE, universidades, y al ser una política de Estado, pues ha funcionado perfectamente. La primera, desde luego, fue un éxito. Y desde esa primera edición, ese reto, ¿cómo ha visto la evolución hacia la segunda? Bueno, la segunda es la consolidación de una feria que necesitaba implantar en España lo que es la tecnología de la industria de la defensa y sobre todo que la viese el resto de la administración. Hoy día es una política de Estado claramente y asistieron, y además es donde los están, si vieron esa tecnología, pero no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de la administración en general. Han estado interesados pues universidades, el tema de innovación, el tema de transformación digital, interior, industria, es decir, ha sido un conjunto de todo lo que es la administración expresado en esa feria. De esta tercera edición, que se celebrará en mayo de 2023, ¿qué le gustaría contar al día siguiente de FinDev 23? Bueno, ha sido nuestro objetivo único y principal, que las empresas tengan la satisfacción de que sus necesidades han sido debidamente expuestas y conocidas tanto en el ámbito interno español, nacional, como dar conocimiento a todos los ministerios de defensa, industria, innovación, etcétera, del resto del mundo, estas capacidades de las empresas. Y es más, una feria no tiene éxito totalmente si no es internacional, si no está abierta a empresas del exterior. Y esas empresas queremos que haya consorcios con las empresas españolas para dar satisfacción a los proyectos europeos que hoy y en adelante van a estar en boga en la defensa y seguridad. Una de las novedades conocidas de FinDev 23 es el espacio Innova for DefenseSec, dedicado al ecosistema emprendedor, que está siendo un polo de atracción para nuevas empresas, para administraciones. Una industria tan puntera como la española, tan tecnológica por definición, ¿cuál cree que son los grandes pilares de la innovación de la que nuestra industria puede estar orgullosa? Bueno, este es un espacio muy importante y además es una idea innovadora. ¿Y por qué queremos que haya este espacio? Pues porque las universidades de donde salen estas empresas que son emprendedoras e innovadoras necesitan constatar que los productos dedicados a la defensa, que son complejos, que requieren innovación, que requieren investigación, pues tenga tanto práctica como teórica. En nuestro mundo, que es un mundo nosotros le llamamos empresas o industria para la defensa, en el Ministerio se conoce como industria auxiliar, pues hay multitud de innovaciones que benefician al soldado. Por ejemplo, partiendo del vestuario, que nuestro sistema de vestuario y de equipamiento es pionero en el mundo. Es el mejor sistema logístico, no dicho por nosotros, sino dicho por Argentina, Brasil, otros países. Que muchas veces hay competencia con esos países importantes como son Alemania y Francia, pero nuestro sistema es mejor. Pues ahí está investigándose en textil inteligente, en textil que el soldado no puede pasar frío, ni puede pasar calor. Su vestuario tiene que ser perfecto. Tiene que dormir en condiciones adecuadas en tiendas que no tengan agua, que no tengan humedad. Tiene que soportar el frío hasta cerca de 20-25 grados, que hay pruebas.
La alimentación en operaciones de paz, no dicho por nosotros, sino por revistas especializadas, son las mejores del mundo. Y esto lo cuento siempre. Los americanos cambian 3 raciones suyas por una nuestra. Quiere decir que hay innovación en eso también. Hay innovación en la trazabilidad, en la logística. Una empresa española ha suministrado ahora unas gafas de visión nocturna a la unidad de operaciones especiales y tiene una innovación que es 50 milímetros y ven, cuando una gafa normalmente ve 2 personas acercándose o 2 como más, estas gafas permiten ver que vienen 5 soldados o personas, etcétera, y se ve perfectamente. Quiero decir que en nuestro mundo y en nuestra industria auxiliar están en conexión permanente con las universidades. Se me olvidaba un exoesqueleto que está de alguna manera innovándose para la ayuda al soldado que no soporte ese peso que lleva. Los paracaidistas cuando se tiran tienen un soporte de un peso de cerca de 30 kilos. Es horrible para la espalda. Bueno, pues esta es la innovación que pretendemos. El año pasado al secretario de Estado anterior era montañero, y me acuerdo que antes de empezar la feria, a mí me gusta madrugar y pasé por allí y él estaba paseando y le dije: secretario, hay una innovación que te va a gustar, una mochila con airbag. Dice: eso es imposible. Pero ¿cómo que es imposible? Una mochila que el montañero le permite darle y que no se hunda en la nieve, o que de alguna manera esté allí en un momento. Bueno, eso es una innovación muy importante para la utilidad del soldado. Completamente. Como representante de la industria, que es gran protagonista en FINDEF, ¿qué cree que una feria internacional como esta en España puede aportar a las empresas y administraciones relacionadas con la seguridad y la defensa? Bueno, yo digo unas palabras de la Secretaria de Estado de Defensa. Es un escaparate tecnológico y abierto a los proyectos, o a la respuesta a los proyectos que se van a dar en Europa en los próximos años. Yo diría que es un foro importantísimo donde se mezcla conocimiento, tecnología, no solamente para las empresas y para las Fuerzas Armadas españolas, sino para universidades, para industria, para todo. Es un escaparate donde se pretenden exhibir lo mejor de la tecnología de la industria, que es muy importante, que no es solamente defensa, que vale para otros temas, que el ciudadano cada vez está más concienciado de que tiene que tener seguridad. Y luego, aparte de eso, es un escaparate también, y es un foro donde se plantean conferencias que nosotros al principio, en la primera feria, instituimos como de alguna manera de ayuda a la mujer, sobre todo en temas de tecnología y de ingeniería, que a la mujer cada vez pues es más complicado por la dificultad. Yo tampoco iría a una ingeniería, porque soy abogado como tal, pero cada vez le cuesta más. Hicimos un foro de la mujer que dio muchos resultados, y el otro foro que para nosotros fue muy importante fue la ayuda a los soldados de tropa y marinería que con 45 años tienen que irse a la calle por la normativa. Y de alguna manera era el impulso que todas aquellas empresas que están allí, que tienen referencia de la bondad del soldado por sus conocimientos, por su lealtad, por su compañerismo, pues de alguna manera hiciesen hueco en sus empresas a estos soldados. Desde la Fundación FINDEF y desde la feria, la cultura de defensa se trabaja también a través de la promoción de su industria. Dentro de esa cultura de defensa, y en particular en el contexto de una guerra europea como la que estamos viviendo, hemos visto cómo aumentan los presupuestos del Ministerio de Defensa un 25% y cómo lo están haciendo en toda Europa. ¿Cree que la sociedad es hoy más favorable a la necesaria inversión en defensa? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, soy testigo. El otro día asistí a unas conferencias, a un curso de Estado Mayor, donde se hablaba de Fuerzas Armadas y sociedad. Bueno, las Fuerzas Armadas están integradas dentro de la sociedad, se nutren de personas, pues como puede haber oposiciones a abogados del Estado, de interventores, inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, lo que sea, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas están muy bien valoradas, y cada vez se percibe más que ya no es solamente
por la labor humanitaria que hacen. Filomena. Yo estuve en Toledo, estuve aislado. Llegó la UME y la Brigada Paracaidista y liberó la nieve que había en Toledo. Pero no solamente eso, la UME con los incendios, la operación Balmis, que fue fantástica cuando de alguna manera el problema que hubo de logística en España lo solucionó. Y yo lo sabía, que si hay un militar que planifica y se encarga del tema como hizo las Fuerzas Armadas en la operación Balmis, sí, pero cada vez ya no son apreciadas solamente por eso. Se han dado cuenta de que para que haya prosperidad y paz en un país es necesario que haya unas Fuerzas Armadas, es necesario que haya una defensa profesional. Y la guerra de Ucrania, por desgracia, lo ha puesto en vigor. Es una pena que sea una guerra como la que hay en Europa y tan cercana, para que se dé cuenta la ciudadanía, y el incremento que ha habido en valoración de esas Fuerzas Armadas necesarias pues ha sido tremendo en los últimos tiempos. Durante este año de conflicto hemos visto cómo ha crecido el protagonismo de la defensa a nivel internacional, como estamos hablando, desde gobiernos, ministerios, Fuerzas Armadas, pero también las empresas han ganado peso y reconocimiento, llegando a participar activamente de la defensa en Ucrania. ¿Cómo lo valora en lo tocante a las empresas españolas? Bueno, yo quiero hacer una previa premisa, un planteamiento. Las empresas como tal no participan activamente, lógicamente no pueden, porque además no es lo adecuado y las propias Fuerzas Armadas no lo permitirían. Es más, nosotros cuando hemos ido a operaciones de paz con cocineros, con personal auxiliar para llevar con logística, pues siempre han estado a intentar lejos de los problemas de la línea de combate, ¿no? Pero sí han participado muy activamente en reposición de productos, porque se mandaron de manera urgente. En nuestra asociación se mandaron cascos y chalecos antibalas. Por cierto, uno muy importante, que antes se me ha olvidado, la innovación. FECSA es una empresa nuestra que hizo el primer chaleco referente a la mujer. Adaptado a la mujer. La mujer no podía llevar el chaleco como tal y de alguna manera tenía... y han hecho un chaleco específico. Yo creo que es el primero que ha habido en Europa. Entonces han repuesto estas en uniformidad también, han estado en generadores eléctricos, en todo lo que de alguna manera ha sido reposición de la fuerza. Hay dificultades, porque es que no hay el mercado no ha podido atender toda la demanda que está habiendo en Europa, y sobre todo países como Alemania y Francia fueron muy pioneros en encargar todas estas clases de productos que eran necesarios a las Fuerzas Armadas ucranianas. Nuestro próximo invitado será su homólogo en TEDAE, Ricardo Martín Fluixà. ¿Qué pregunta le gustaría que le hiciésemos? Bueno, a Ricardo, que somos compañeros de fatigas en estas cuestiones y que dirige una asociación muy importante como es TEDAE, porque tiene las grandes empresas tractoras, yo le preguntaría cómo considera que se solucionaría el presupuesto permanente y la financiación que para una defensa y seguridad adecuada, y no solamente financiera, sino en la parte jurídica de contratación, etcétera, etcétera. ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? Muy bien. Me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, yo he sido partícipe de la confección de presupuestos muchos años. Está claro que hay unas necesidades por parte de todos los ministerios, hospitales, sanidad, educación, etcétera, y hay unos recursos escasos. Es muy difícil que defensa gane en comparación, y la famosa frase de mantequilla o cañones. Si se lo preguntas a alguien, ¿qué te va a decir? Si tiene hambre, pues mantequillas, ¿no? Entonces, yo creo que otros países tienen una ley financiera. La tienen al margen de la discusión, vamos a decir, normal que se hace en los presupuestos. No cabe duda también que si eso no es posible, alguien tiene que tomar una decisión, alguien se tiene que hacer responsable, igual que en una empresa un presidente, un CEO tiene distintas divisiones y encarga a alguien en un momento determinado que sus costes sean mayores y le suministra para que lo haga, pues en la administración pasa igual.
Yo estuve en Renfe y fui testigo de que en el grupo Fomento, la entonces ministra, que fue criticada por otras cosas, determinó que lo importante dentro del grupo Fomento era la alta velocidad. Y entonces, en detrimento de otras partes del grupo, como podían ser carreteras, ojo, teniendo y manteniendo su presupuesto, pues dedicó un incremento de su presupuesto a... Pues aquí tiene que ser igual. O hay una ley financiera que, aparte de la financiación, que es importante, cambie el tiempo de contratación de determinados elementos y productos que en las Fuerzas Armadas es imprescindible que sean productos plurianuales, pues entonces, si no hay esa diferencia, alguien tiene que determinar que se tiene que incrementar, como se ha hecho este año, el presupuesto de defensa y seguridad. Gerardo Sánchez Revenga, presidente de ASMIDE, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos diálogos FinDev. Nada, yo he aprendido mucho en estos 14 años que llevo en el ámbito de la defensa. Por supuesto, están ustedes invitados, estáis invitados a la feria, que este año estoy seguro, porque además, ya os lo habrá dicho el presidente de FinDev, tenemos 290 están ya comprometidos y vendidos. Yo dije que si había 300 ya sería un éxito, y nos quedan todavía 4 meses, pues tenemos que llegar a los 350 y creemos que va a ser un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.